tienen que ver más bien con lo bizarro, con el cuerpo, la erótica, la exploración de otros cuerpos que no son el cuerpo heterocentrado, ¿no? Y bueno, y vas cambiando a lo largo de los diferentes libros. Y también vas creciendo espiritualmente. Y este libro es el último, que es más reflexivo, más existencial. Y ahorita estoy escribiendo uno que es más ya el balance de tu vida. El balance de tu vida que tiene que ver con qué has logrado al final, hasta ahora. Tus sueños, tus utopías, el haber venido de tan lejos con la intención de volver y no poder hacerlo. ¿Qué significa todo eso? Porque el migrante es un ser exiliado, herido, partido, no estás ni aquí ni allá, ni allá. Nunca encajas, nunca nada. Ser es un eterno viajero, aunque estés en un lugar, pero no es tu lugar. Es como un eterno viaje en el que nunca vas a llegar a destino. ¿No? Vas a flotar ahí, a pesar de que has hecho familia, que has tus hijos, ¿no? Tu cuerpo quizá está en algún lugar, pero tu espíritu no está. Entonces, eso es muy, muy doliente en mi caso. Puede ser que otros migrantes lo vivan de otra manera, no sé. Pero en mi caso es como una herida. Quizás nunca se va a hacer eso. Centrado. Esta noche ya en una segunda intervención, Rosario aquí nos va a compartir parte de su trabajo literario que tiene que ver con su escritura narrativa, sus cuentos. Rosario aquí es una escritora boliviana, nacida en Riberalta, tiene la selva que corre por las venas, y esta vez nos va a compartir dos cuentos que tienen que ver con sus vivencias más profundas. Más allá de ser escritora, es una de nuestras activistas más interesantes que tenemos con relación a los derechos humanos y con las divergencias LGBTQ+. Perdón, diversidades sexuales. Así que el trabajo de Rosario es un trabajo que va a dar mucho que hablar y sobre todo mucho que reflexionar y pensar que ese es el objetivo de nuestra literata. Así que adelante. Muy bien, gracias. Buenas noches a todas, a todos, a todes. Bueno, no sé si hay todes aquí, pero muchas gracias por su presencia. Este es ya el segundo encuentro de la larga noche de museos. Agradecer al Centro Cultural Museo Marina Núñez del Prado por la invitación a participar de este espacio. Hemos acabado hace un ratito el recital de poesía. He compartido con ese grupo que estuvo antes que ustedes poemas animados, que es una propuesta reciente que he hecho, poemas animados de mi libro Atropos, y también compartí con el grupo poemas de mi libro Inquietud de Ausencia. Ahora vamos a compartir, vamos a hacer una tertulia de cuentos, porque yo escribo poesía, cuento y ensayo teórico. Entonces ahora voy a compartir con ustedes cuentos de mi libro Tras las huellas de la Paraba y de mi libro de Duendes, Ángeles y otros demonios. ¿Está bien? Entonces les voy a leer unos 2 o 3 cuentos y de ahí podemos conversar un poco. ¿Les parece? Muy bien. Que tienen que ver con lugares que ustedes conocen.
se llama Camino a Yungas. ¿Todos conocen Yungas? En la cumbre escarpada que se eleva hacia la altura, se divisa un puñado de cruces de madera. Unas 40 o 50 tumbas apiñadas se aferran sobre el borde de un precipicio, una garganta profunda de más de 600 metros. Contra las iluminadas serranías que cabalgan alegres hacia el horizonte verde azulado de la tarde, las cruces anónimas semejan fantasmas ansiosos de brazos extendidos que imploran clemencia. Y a la vera del famoso camino de la muerte que une la ciudad de La Paz con el poblado de Coroico, son apenas la evocación, el símbolo sin historia de sepulturas vacías, sin flores y sin testigos. Estas personas murieron el día que murió Cristo. Quizá tenga algún sentido el hecho de que esta ruta fue construida con sangre, sudor y lágrimas de miles de prisioneros paraguayos durante la Guerra del Chaco. De ahí que cientos de vidas se queden entre sus riscos. Yo te dije que no viajes, porque ese día es sagrado. Ese día se acompaña a Jesús en su Calvario. Te invité a Villarmonía para que juntas recorriéramos las estaciones marcadas del Señor de la Sentencia. Ese Cristo milagroso que el escultor sevillano Felipe Morales Nieto eternizara en madera. Indefenso y maniatado en el momento preciso en que un sanedrita judío le leía su sentencia. Pero tú no me escuchaste. Nunca escuchaste el consejo que te dio esta pobre vieja. El bus partió de La Paz con destino a Carmenpampa. Una serpiente de asfalto se desliza entre montañas. Va descendiendo sin prisa entre los cerros boscosos, estrechándose poco a poco conforme se va internando en la espesura del Yungas. Los Yungas es una región que se caracteriza por ser una zona húmeda, con niebla y abundante lluvia, donde se mezclan verdes laderas, precipicios y una exuberante vegetación que, como un extraño pintor, va delineando inconsciente el paso tan radical de la cordillera oriental de los Andes hacia la cuenca amazónica. La ruta se estrecha tanto que hay lugares tan angostos que semejan balconcillos columpiándose en el aire, en el neblinoso abismo, donde cascadas y ríos se descuelgan desde el cerro y pasan acariciando las grietas con sus torpes manos de agua, de la que beben sedientos helechos y orquídeas negras que nacen desde lo profundo de la tierra que se oculta temerosa entre las piedras. El bus pasa ronroneando bien pegadito al cerro y en las partes más angostas donde rige la ley de los Yungas se apea hacia la izquierda si es que viene subiendo y si es que viene bajando le toca al borde del acantilado. Ni cómo se distraiga nadie, porque cuando vas al borde de una enorme boca hambrienta te arriesgas a la fatalidad que trae cualquier descuido. Y por si eso fuera poco, las curvas y contracurvas juegan al escondite. Y a la vuelta de cada cono, el diablo de los caminos acecha sin previo aviso. El bus se encuentra de pronto con otro que lleva prisa. Se arrincona, se acomoda sobre el borde del despeñadero. Pero la muerte ese día no estaba de vacaciones. El apresurado chofer acelera y sin querer empuja al bus de la orilla y en menos de un santiamén lo manda hacia el mismo infierno. Rueda, rueda y rueda, pero en su incesante caída
Una madre desesperada que sabe que va a morir, rompe el vidrio de la ventana y en un segundo de lucidez lanza a su niño hacia afuera entre el enmarañado follaje. El carro sigue cayendo 600 metros al fondo. No quedan sobrevivientes de los 50 viajeros, solo el niño que cayó en los brazos de la arboleda. Yo te dije que no viajes, que ese camino es del diablo, que no arriesgues tu destino. Yo te dije que no vayas, que ese es un día sagrado. Las tumbas están vacías entre la densa neblina. Las cruces no tienen nombre, los rostros se han vuelto polvo. Y fui a buscarte a la morgue entre una montaña de cuerpos, pero no estabas allí. Yo no puedo comprender por qué tanta desconsideración con nuestros muertos, tirados sobre el suelo frío, desnudos y sin cobijo. Se vuelven nada más pronto en nuestro corazón que en la oscuridad de la tumba. Y fui a buscar a tu hijo y corrí tras de tu espectro, pero no encontré tu nombre. No reconocí tu rostro, no pude decirte adiós. Y cada día despierto en este cuarto sombrío, sintiendo que la pesadilla se apropia de la realidad. Y esta luz que me enceguece, y estos seres que me agobian, me confunden con sus rezos. Y no puedo distinguir si el Señor de la sentencia, ese Cristo milagroso, te salvó del accidente, si te tiene ahí en su gloria, o si todos estos muertos que me velan cada noche son criaturas de mi mente que aparecen en mis días atormentando mis huesos. Afuera, la brisa corre por la silenciosa acera, y mientras la nube espesa del olvido vuelve a caer sobre los ojos cansados de la abuela, y la enfermera le peina su plateada cabellera, allá en el risco empinado del camino de la muerte, sobre las tumbas desiertas han crecido orquídeas negras, y sobre una piedra incrustada que desafía el abismo, dice la gente que ha visto el rostro pálido y triste de ese Cristo milagroso, el Señor de la sentencia. Gracias. ¿Recuerdas, Esperanza, cuando éramos niñas y corríamos juntas bajo la lluvia por las calles rojas, olorosas a tierra mojada? Cuando comíamos manga verde con sal trepadas en el árbol y mami nos bajaba con el chuchillo enojada. Cuando fletábamos bicicletas sin freno donde el vecino del frente para bajar la cuesta más empinada del pueblo, frenando con los dedos de los pies hasta dejarlos pelados. Cuando jugábamos a la guerra en el pauro con los muchachos del barrio y llegábamos a la casa sucias y hambrientas en busca de comida. Cuando nos escondíamos bajo las sábanas y rezábamos el ángel de la guarda para que nos proteja de la viudita, del carretón de la otra vida y del perro encadenado. Tantos recuerdos. Me parece que fue ayer. Y después en el colegio, las dos juntitas en el primer asiento, atendiendo a la profesora, contemplábamos su rostro como si fuese una diosa. Era hermosa nuestra profesora de literatura, ¿verdad? ¿Y cómo nos quería? Se llamaba Sonia. ¿Recuerdas? Era tarijeña. Estaba casada con el riberalteño ese, borrachín y pegador, que lo metieron dizque por pichicatero. Pero no aguantó tanto maltrato la pobre profesora y se volvió a su pueblo. Se fue justo aquel día en que se descubrió que el marido de doña Aurora, la dueña de la farmacia, don Pipicho, había abusado de su hija de 12 años. Ese día se fue la profe a Tarija. Lo recuerdo bien porque en el aeropuerto se decía que don Pipicho no solo había abusado a esa niña, sino que su hermana mayor
ya tenía 2 hijos para él y que la segunda tenía otro de 2 añitos y que todo era de conocimiento de la madre que les había prohibido a las hijas decir nada de nada a nadie. Yo lloré cuando se fue la profesora Sonia. No sé si por su partida o por lo que sucedía en el pueblo. A los 3 días lo colgaron al tipo en la plaza. Y por si fuera poco, dice que lo caparon. Yo no sé dónde estabas tú, pero yo lo vi todo, escondida desde el campanario de la iglesia. Fue muy mala idea, porque hasta ahora tengo esas imágenes en mi mente que a veces aparecen como en una película de terror. Pero sirvió de escarmiento, porque después de ese día no se volvió a saber de ningún caso de ese estilo en el pueblo. ¡Cuánta vida, Esperanza! ¡Cuánta vida! Afuera, la tarde acababa de desplegar su abanico de colores intensos. Rojos, amarillos, naranjas y azulados iban coloreando el horizonte. El río se escurría lento entre la arboleda y entre tanta y tanta espesura, de vez en cuando, un ramillete de palmeras dejaba al viento la sombra negra de su cabellera despeinada. Estaba anocheciendo. Ya empezaban los grillos, su orquesta estridente, y a lo lejos, anunciando su presencia, se escuchaba débilmente el triste canto de un solitario guajojo. Sobre el promontorio más alto de las pequeñas colinas que juguetonas corrían sobre la orilla del río, se levantaba imponente la vieja casona de la barraca. Desde el pueblo hasta allí solo se llegaba por río. La lancha más famosa se llamaba La Francia y la barraca gomera era conocida con el nombre de Fortaleza. Para llegar hasta la barraca se demoraba 4 días y 4 noches en la lancha y luego desde la orilla 12 horas en carretón o a caballo. Y una vez allí ya no salías más. ¿Cómo llegamos hasta aquí, Esperanza? ¿Cómo llegamos? Yo no lo recuerdo. Era la voz de una mujer alta, delgada, de ojos claros y mirada entristecida. Se había levantado de la silla en que acababa de estar sentada. Se dirigió hacia la ventana que miraba hacia el río y se quedó quieta contemplando los celajes de la tarde que se zambullían en el torrente cansado de las aguas. ¿Dónde están los peones, Esperanza? ¿Dónde están? ¿Dónde está Asensio, Teófilo, Dumas, que me acompañaron por más de 20 años en este infierno verde? Escucho el pitido de la lancha llamando a embarque. Yo tenía 20 años, Esperanza. Acababa de casarme y mi marido era el nuevo capataz de esta barraca. ¿Y luego? No recuerdo. Tuve 5 hijos. Aborté a 3 y solo 2 están vivos. ¿Dónde están? Esperanza, ¿por qué te quedas muda? Ayúdame a recordar. ¿Y el cepo? ¿Y los grilletes? ¿Y las cadenas? ¿Y el gran látigo trenzado de varios chorros hecho de cuero de res? ¿Y los peones, Esperanza? Los peones mojeños, movimas, cayubabas y canichanas, ¿acaso se los tragó la siringa? Esperanza, ya no los veo, yo no los escucho. Solo escucho el pitido de la lancha, Esperanza. Serán los enganchados que han sido atrapados por los cazadores de indios y han sido vendidos a la barraca para que trabajen en la siringa. Escucho el sonido de las cadenas enganchándolos unos a otros por los tobillos o por el cuello para evitar que escapen. Son ellos, Esperanza, son ellos. Son sus fantasmas que se acercan desde el barranco. Un grito ensordecedor rompió el silencio de la tarde que agonizaba. Una mujer morena de rasgos avejentados que llegó corriendo abrió de pronto la puerta del pequeño cuarto en penumbras. Con ternura
levantó a la mujer que llorosa y abatida yacía en el suelo. La recostó en la pequeña cama y la abrazó. Nora, otra vez hablando con esperanza. Descansa, mi niña, descansa. Desde su pequeña mecedora, los ojos azules de esperanza contemplaban la escena. Desde la profundidad de su corazón de porcelana, la muñeca se preguntaba sobre la finitud de la muerte y la eternidad de la vida de los seres infantes.